Hola, muy buenos días a todos. Muchas gracias por conectaros a esta sesión que organiza el IAP. Y antes de nada, antes incluso de presentarme, permitidme, bueno, pues desearos lo mejor en estos momentos difíciles. Espero que todos vosotros y vuestras familias estéis bien y bueno, trasladar un mensaje de ánimo y espero que de esta crisis pues salgamos reforzados y con el menor peaje posible. Así que bueno, extender por otro lado en la introducción en el agradecimiento al IAP por permitirme compartir estos minutos con vosotros. Y como no tenemos mucho tiempo, sin más, pues presentarme. Mi nombre es Daniel Hidalgo, soy el responsable dentro del área de Applied Intelligence de Accenture, de sanidad y sector público. Accenture es una empresa que es una empresa global que tiene 500.000 trabajadores a nivel mundial, 12.000 de ellos en España, y que se encarga de transformar la innovación tecnológica en valor para los clientes, sean organizaciones privadas, sea sector público, en diferentes ámbitos. Y dentro de las diferentes capacidades o equipos que tenemos, como yo decía antes, yo pertenezco al equipo de Applied Intelligence, que es el equipo de inteligencia aplicada, que se encarga de realizar la gestión del ciclo de vida del dato. ¿Y esto qué quiere decir? Pues desde cómo integro la información de origen, sea del tipo que sea audiovisual, sea textual, sean tablas, cómo integro esa información, cómo la almaceno, cómo la proceso, cómo aplico algoritmos de diferentes características de inteligencia artificial, bien sean de machine learning, de deep learning, ya iremos viendo ejemplos. Y al final, pues exploto esa información, bien sea proporcionando servicios, análisis, reportes, visualizaciones. En definitiva, como decimos, end-to-end, ese principio a fin del ciclo de vida del dato. Y lo que me gustaría compartir con vosotros durante estos minutos es justamente cómo ayudamos a la sociedad con proyectos de inteligencia artificial en la que, bueno, pues en lugar de hacer un recorrido pues por categorías, permitirnos que hagamos un recorrido en cuanto a una rutina del día a día y de esa manera vamos viendo cómo vamos ayudando, como decía. Entonces, si me permitís, voy a compartir mi pantalla. Genial. Bueno, pues como os decía, en ese recorrido del día a día vamos a empezar con lo que muchos de nosotros hacemos todos los días, ¿verdad? Que es el tomar un café, ¿no? Porque vamos a entender cómo la inteligencia artificial va más allá de lo que nosotros podemos pensar, que es un robot. Y empezamos con ese café de buenos días, ese café que nos ayuda a ponernos al día de la información, accedemos al periódico y vemos noticias como las que últimamente, en los últimos meses y en los últimos años, aparecen en torno al fraude laboral. Cómo hay empresas que utilizan de manera irregular los beneficios de la administración a través de economía sumergida, empresas ficticias, cómo hay trabajadores que están afiliados desde un punto de vista parcial cuando desarrollan una actividad laboral a tiempo completo, con todas esas implicaciones que eso conlleva de cara a las cotizaciones y de cara a los ingresos de la seguridad social que luego repercuten en beneficios hacia todos nosotros. Y pues nosotros estamos trabajando desde el 2014 en el ámbito de la seguridad social
En los últimos años, desde 2016, en la Inspección de Trabajo, previamente en la Tesorería General de la Seguridad Social, y en esa Inspección de Trabajo estamos realizando pues un desarrollo de un sistema de inteligencia artificial que me permite entender el comportamiento de esas empresas fraudulentas. Es decir, lo que hacemos es utilizar toda esa información que dispone la seguridad social relativa a esa afiliación, a esa inscripción, a esos cobros, a esas deudas generadas, toda esa información y enriqueciéndola con datos externos, la ponemos en este sistema de inteligencia artificial, entendemos cuáles han sido esas empresas que han sido fraudulentas en el pasado y eso lo que nos permite es identificar el patrón de las empresas que a futuro son potencialmente fraudulentas. ¿Y esto en qué repercute a la seguridad social? Pues en una eficiencia en la inspección de trabajo que duplica en algunos casos el trabajo basado únicamente en ese criterio muy experto y muy necesario de los inspectores de trabajo, pero que al enriquecerlo con esta información analítica, pues se duplica el éxito, como decía en algunos casos, de sus actividades. Una vez que hemos tomado ese café, volvemos a la rutina, nos disponemos a ir a nuestro lugar de trabajo. Y aquí en este caso, pues en el caso de Madrid, disponemos de una red de metro, la séptima red de metro más grande del mundo, y Metro de Madrid nos traslada un problema. Nos traslada a Accenture un problema que es muy similar al que tenemos en verano en nuestros domicilios. Quiero regular mi temperatura. Pero para regular la temperatura de mi domicilio, para regular la temperatura del metro de Madrid, de los andenes del metro de Madrid, yo no sé cuál es la operativa más eficiente en términos de coste. Yo no sé cómo puedo asegurar un confort para los pasajeros, no sé cómo asegurar un, un gasto mínimo de energía y no sé cómo asegurar que el nivel de CO2 de la estación, de las estaciones del aire de las estaciones de metro, pues cumple los niveles de seguridad requeridos. Como tenemos muchas variables objetivo que tenemos que asegurar, como decía, ese nivel de CO2, ese coste y ese confort de temperatura, lo que hacemos es integrar en un sistema de inteligencia artificial diferentes fuentes de datos, como son las frecuencias de los trenes, las estimaciones de temperatura, las características físicas de, de los andenes a la hora de hacer las evacuaciones de aire, la disipación de energía cuando frena un metro, digamos una máquina, y con esa información realizamos esos algoritmos de optimización que nos permiten encontrar ese equilibrio entre las diferentes variables objetivo que mencionaba antes. El impacto en términos de coste es estimado por Metro, y esto es un caso de uso que estamos súper orgullosos de contar y el cliente, en este caso Metro de Madrid, insisto, pues va de la mano en esta compartición de resultados, pues se estima que es de en torno a 700.000 euros al año. Y no solo eso, sino que estamos hablando de hacer un uso más eficiente, más responsable de la energía. Seguimos, ya hemos llegado a nuestro lugar de trabajo. Y al llegar a nuestro lugar de trabajo, pues todos tenemos en nuestras oficinas dispositivos de seguridad basados en imágenes. Hasta ahora hemos hablado de una inteligencia artificial basada en el texto, perdón, en el texto, en información tabulada, y ahora evolucionamos hacia una información audiovisual. ¿Cómo la explotamos en nuestras propias oficinas? Pues a partir de esas imágenes que capturan las cámaras de vigilancia, se establecen unos algoritmos que nos permiten
identificar potenciales riesgos desde el punto de vista de personas que no llevan la cinta de seguridad con la tarjeta acreditativa, personas que están merodeando en una puerta y que esperan a que se abra la puerta para entrar. Ese tipo de situaciones que anteriormente se realizaban con una multipantalla y con un esfuerzo ímprobo por parte de los equipos de seguridad, pues lo que se ofrece es un enriquecimiento de esa visualización con esa información más relevante detectada por esas alertas y que les permite poner el foco en esa visualización. Y una vez que, bueno, estamos en la oficina, realmente no tenemos, por desgracia, todo el mundo, no todo el mundo tiene la suerte de estar en una situación activa de empleo. Tenemos una situación en España preocupante en torno a las tasas de desempleo y aquí estamos colaborando con diferentes comunidades autónomas en perfilar a los demandantes de empleo. ¿Qué significa este perfilado que hay veces que asusta un poco porque, bueno, digamos que se genera cierto mal marketing al respecto del perfilado? Bueno, pues perfilado lo que significa es, vamos a entender de igual manera que yo conocía a las empresas en el fraude a la seguridad social, voy a conocer a mis demandantes de empleo en base a los datos de la demanda, del registro de la demanda que ellos realizan, voy a entender cómo es el mercado laboral y a partir de ese análisis combinado defino cuál es el riesgo de cada demandante de permanecer en una situación de demanda de empleo de larga duración, que es una situación muy crítica, porque los análisis y los datos lo que nos dicen es que es muy difícil salir de ella, entras en un riesgo de exclusión importante, por tanto lo que hacemos es identificar ese riesgo e identificar cuál es la mejor acción, el mejor servicio a proporcionar con el objetivo de que cada demandante reciba el trato personalizado. Y esto, de nuevo, no se trata de una sustitución, en este caso, de los orientadores de empleo, sino de una información adicional enriquecida para que puedan realizar mejor su trabajo. Es un mensaje común o transversal en todos los proyectos que hacemos, sobre todo dentro del sector público. Esto no se trata de una sustitución de personas, se trata de un enriquecimiento y lo que, gracias a esa traducción del inglés, de un empoderamiento, ¿no? Del empleado público. Adicionalmente, os queríamos trasladar una situación que se nos está, bueno, que está presente en el ámbito de la justicia, ¿vale? Y aquí tenemos una imagen de la jueza Laya, sin ningún tipo de connotación política, por supuesto, simplemente como un elemento representativo de la justicia. Eh, el expediente judicial electrónico ha implicado una disrupción en la manera de trabajar de los magistrados, en la que, bueno, acostumbrados a trabajar de una manera determinada, orientada a pues, tener toda esa documentación en papel, que sea consultable mediante una metodología desarrollada a partir de la experiencia de cómo realizar esa resolución de los casos, pues el expediente judicial electrónico pues les sitúa en un plano digital en el que no tienen esas herramientas a su alcance que tener los papeles impresos les permitía. ¿Cómo hemos resuelto este problema? Pues al final, mediante tratamiento de la información no estructurada. ¿Qué significa esto? Pues el documento, eh, un expediente monitorio, por ejemplo, está formado por diferentes documentos, desde el documento iniciador, desde las documentaciones aportadas por los demandados, por los demandantes. Eso es información no estructurada, es información textual. Nosotros la explotamos mediante inteligencia artificial, mediante lo que se conoce como NLP, algoritmos de procesamiento en lenguaje natural, y lo que nos permite
es clasificar documentos de manera automática, identificar qué entidades relevantes aparecen en los documentos. Y yo aquí siempre pongo el mismo ejemplo. Yo en un buscador de Word, por ejemplo, puedo escribir, búscame Daniel Hidalgo y me dice dónde aparece. Pero este sistema, lo que me proporciona es de manera proactiva esa información de dónde aparecen nombres propios. Es decir, sin yo tener que decirle, búscame a Daniel Hidalgo, me dice, aquí aparece Daniel Hidalgo o aquí aparece Claudia García. ¿Vale? Adicionalmente, no solamente disponemos de esa explotación o ese enriquecimiento de la información a partir del lenguaje natural, sino que, como bien sabéis, en los juicios una parte muy importante es la capacidad de, o mejor dicho, lo que son las vistas orales. Entonces, no solamente enriquecemos esos expedientes con el procesamiento de ese texto en lenguaje natural, sino que también a través de la información audiovisual, es decir, implementamos algoritmos de transcripción que nos permiten capturar lo que se está diciendo, quién lo está diciendo y transformarlo en texto para que luego pueda ser explotado. A la hora de la comida, vamos a recuperar ese día a día, que ha sido una mañana muy, muy ajetreada, ¿no? Hemos ido al trabajo, no al trabajo, hemos tenido problemas en un juicio. Llega la hora de la comida y aquí nos vamos a ir un poco más lejos de lo que es la administración pública, pero al final nos gustaría que entendierais otro tipo de datos, de información que utilizamos en los diferentes proyectos y es la información de movilidad, que ahora está muy de moda, eh, por desgracia, relacionado con la explotación de esos datos de por dónde vamos con la información de nuestro móvil, capturado por las antenas de las compañías de telecomunicaciones y por desgracia, como decía, está de moda por la situación del COVID. Bueno, pues se puede utilizar para diferentes ámbitos y más allá del que mencionaba anteriormente, aquí lo hemos puesto a disposición de una cadena de restaurantes. La información de manera que, hemos puesto esa información de manera que les permita entender cuál es el perfil de las personas que están alrededor de su restaurante en cada tramo horario. Y esta información que es completamente anónima y que lo único que te da es información socio, sociodemográfica, es decir, sexo, edad, volumen de personas, en qué hora están pasando en cada tienda, lo que les permite es entender cuál es el producto, vamos a decir, o los productos estrella en cada momento. Estas tiendas, de estos restaurantes, perdón, disponen de una cartelería digital que se va actualizando en función de ese conocimiento de qué tipo de personas pasan habitualmente durante esos tramos horarios o en cada tramo horario por delante de su restaurante. Y no solo eso, sino que si al conectar esta información con la información de stock, de productos perecederos, de qué producto se me va a caducar próximamente, pues yo soy capaz de gestionar un sistema de ofertas, un sistema de anuncios que integre no solamente el público objetivo, que me integre las ofertas a las que yo sé que ese público objetivo va a ser más propenso a redimir, sino que me permite también realizar evitar esa pérdida de alimentos, ¿vale? Y ya por la tarde, bueno, por desgracia, pues puedo tener que ir al médico. Y en este caso, pues lo que nos encontramos es que al final los médicos se encuentran ante un nivel de exigencia muy alto a la hora de ajustarse a los protocolos, de recordar en cada momento para cada patología cuál es el protocolo adecuado y lo que hacemos es proporcionarles un soporte al diagnóstico
que no confundir con un diagnóstico basado en inteligencia artificial. Es decir, nosotros no nos encargamos de realizar la labor del médico, insisto, de diagnosticar cuál es la enfermedad del paciente, sino que lo que hacemos es, en base a ese diagnóstico que el médico está escribiendo en la historia clínica, en tiempo real nosotros capturamos esa información, se envía a un motor de inteligencia artificial, de nuevo de procesamiento de lenguaje natural, y lo que le devuelve de manera proactiva al médico es: recuerda que para esta enfermedad el tratamiento adecuado es este, o las buenas prácticas del hospital lo que le dicen es: no hagas una resonancia, sino que haz esta otra prueba porque la comunidad médica así lo determina. Obviamente, el médico está en total libertad de tomar la decisión que corresponda en cada caso, pero evitamos que el médico tenga que tener en la cabeza en todo momento qué información tiene que consultar, qué volumen de todos los que tiene en esa estantería tiene que consultar en todo momento de manera reactiva, sino que esta información se le proporciona sin necesidad de que lo solicite. Esto lo tenemos implementado, este sistema, eh, en, en Castilla-La Mancha, en el Servicio de Salud de Castilla-La Mancha, en colaboración con una startup que es Sabana, que seguramente que muchos conoceréis en el ámbito de la salud, y que nos permite realizar ese soporte, como decía, al diagnóstico a los médicos. Y por fin, es la hora de llegar a casa. Ha sido un día agotador, y lo que nos encontramos es, en este caso, en un ejemplo de cómo hemos ayudado a la Guardia Urbana de Barcelona, cómo hemos ayudado a que tengamos un camino de vuelta a casa más seguro. Y para ello lo que hemos diseñado es un sistema de inteligencia artificial que cubre el ciclo de vida de ese dato alrededor de los accidentes. ¿Y qué implica ese ciclo de vida? Bueno, en primer lugar, el entendimiento de cuáles han sido, o mejor dicho, de dónde se han producido los accidentes en el pasado. Si eran, qué tipos de vehículos eran, en qué rango temporal, en qué franja del día. Una vez que tengo esa información, el siguiente paso de un proyecto tradicional de inteligencia artificial es ser capaz de predecir en qué zona es más probable que se produzca un accidente a futuro. ¿Por qué? Porque de igual modo que conocía las empresas fraudulentas, de igual modo que conocía a los empleados desempleados, de igual modo que yo sé para cada persona, en función de su perfil, si es más propenso a comprar una hamburguesa o a comprar una pizza a la hora de comer, en ese ejemplo de los restaurantes, yo puedo identificar cuál es la propensión de que se realice en un determinado lugar un accidente o en un área. ¿Y cuál es el tercer paso? Bueno, pues una vez que yo soy capaz de entender, de predecir, soy capaz de optimizar. ¿Y qué supone optimizar? Pues que, por desgracia, yo no dispongo, en este caso la Guardia Urbana, no dispone de eh, un volumen infinito de patrullas que den la respuesta más ágil posible ante un eventual accidente. Por tanto, lo que tengo que hacer es optimizar esa disposición en torno a las diferentes áreas en este caso, de la ciudad, del área metropolitana de Barcelona. Entonces, una vez más, hacemos ese recorrido y lo que nos permite es, de igual manera que optimizaba en el caso de Metro de Madrid, cuál es la mejor mecánica de ventilación, de puesta en funcionamiento de esas turbinas, aquí puedo saber dónde tengo que colocar a mis patrullas. Y esto luego, pues, se traduce en un cuadro de mando. De nuevo, recordad todo ese ciclo de vida del dato, cómo se pone a disposición del usuario, en este caso la Guardia Urbana, para la gestión y la toma de decisiones.
De una manera muy similar, hemos hecho un ejercicio para otro cuerpo y seguridad del Estado, en el que a través de la identificación de dónde es la zona más propensa a producirse un tipo de delito, dónde colocar esas patrullas, de manera que no solamente haya un efecto de atenuante, sino que también haya un efecto de dar una respuesta rápida. Y ya para acabar, ya estábamos en nuestro domicilio, estábamos tranquilamente y aquí que me perdonen los equipos de marketing porque al final son compañeros nuestros también. eh, Recibimos esa llamada de: ¿quieres cambiarte de compañía de teléfono? ¿Quieres aumentar tu tarifa o estás dispuesto a contratar este seguro? ¿Por qué nos lanzan esas llamadas? ¿Por qué nos lanzan esas llamadas? Y no solo por qué nos las lanzan ofreciendo este producto, sino que también a esa hora. Bueno, pues esto fundamentalmente se vuelve a basar en algoritmos de inteligencia artificial que lo que estudian es del histórico de contactos que yo he hecho hacia mis clientes, cuando han redimido con mayor probabilidad, y esto depende mucho de mi disponibilidad, ¿no? Pues quizás una persona mayor de 65 años por estar jubilada pueda estar en mayor predisposición de atender el teléfono por la mañana, sin embargo, una persona en edad activa o potencialmente activa pues tendrá mayor disponibilidad por la tarde y por tanto será más propenso a redimir. Entonces, en base a ese entendimiento se lanzan estas acciones de marketing. Y no solo eso, sino que cuando a mí se me ofrece desde mi entidad bancaria, por ejemplo, se me proporciona información sobre hipoteca, pues lo que le están diciendo sus algoritmos es que la población de entre 30 y 40 años con ciertas características sociodemográficas, socioeconómicas, etcétera, pues es propensa a contratar una vivienda. Por tanto, se me ofrece una vivienda. Sin embargo, en otro caso me ofrecerán otro tipo de productos si mis condiciones o situación socioeconómica o sociodemográfica es diferente. Obviamente esto es un ejemplo muy básico, muy limitado, muy vulgar, si me permitís, pero cuando entramos al nivel de detalle dentro del portfolio de una compañía de telecomunicaciones, a ti te voy a ofrecer el paquete que integra televisión con fibra de tantos megas o con fibra de menos megas, o a ti solo te ofrezco ADSL o a ti te ofrezco una línea de prepago, pues obviamente esta decisión no es aleatoria, sino que lo que se pretende es entender cuál es lo que mejor se ajusta al cliente. Y ya por acabar, nos gustaría, o en este caso me gustaría trasladar un mensaje de ética en torno a la inteligencia artificial. Hay mucha preocupación al respecto, mucha preocupación debido a la madurez que empresas y usuarios están adquiriendo del contexto de la digitalización. Y en este caso, pues desde Accenture, y en este caso el equipo de Accenture Applied Intelligence, tenemos una línea específica que se encarga de que en todos los proyectos la inteligencia artificial sea responsable. ¿Esto qué quiere decir? Evitemos sesgos cognitivos. Tiene que ser transparente y que esté diseñada para ayudar. Y esto, detallándolo un poco más, bueno, las técnicas de Machine Learning al final o de inteligencia artificial, que no quiero meterme en detalles, lo que buscan es eh, discriminar en el sentido positivo, es decir, separar qué clientes son más propensos o qué empresas son más fraudulentas en función de sus características. Pero cuando ese concepto de discriminar lo que hace es tomar decisiones del tipo,
perjudico a una determinada raza a la hora de conceder una hipoteca o perjudico a un determinado colectivo de recibir un tipo de servicio público, pues realmente esto tiene un impacto en la sociedad y en los riesgos de exclusión importantes. Y eso es un objetivo común en el que las instituciones se están poniendo, si me permitís, las pilas, y las consultoras, como en este caso Accenture, debemos de ir por delante, no a la par, debemos ir por delante porque al final necesitamos asegurar que generar esa confianza en nuestros algoritmos y en que nuestros procedimientos no sean intrusivos, sean transparentes, es decir, que podamos saber por qué, cómo se ha tratado el dato y por qué a mí me han ofrecido este producto y no otro. Insisto en que no se produzcan estos sesgos, que haya esa transparencia, trazabilidad, seguridad de la información, que los datos sensibles estén anonimizados, etcétera, etcétera. Así que, bueno, eh, se me había, mm, se me había pedido por parte del equipo del IAP que si pudiera que terminase en torno a menos cuarto. He intentado ser lo preciso posible con el tiempo, con el objetivo de daros unos minutos para que me trasladéis vuestras preguntas. Y bueno, pues si no hay ninguna pregunta, encantados de contaros alguna cosilla más. Así que estoy a vuestra disposición. Me comentan que por ahora no hay preguntas. Sé que el listón estaba alto respecto a las ponencias anteriores. Espero que no haya preguntas, no sea porque no ha despertado el interés o no ha sido lo suficientemente atractiva, y que ese no sea el motivo por el cual no haya esas preguntas. Espero que en cualquier caso que os haya sido de interés. Tenemos una pregunta por aquí, ya. Leo la pregunta. Toda la información que se recopila la vivimos en forma de apps y en acciones de marketing. Bueno, esta pregunta realmente tiene diferentes aristas, ¿no? En primer lugar, respecto a la información que se captura, tiene que estar alineada con los propósitos de lo que se va a realizar, y esto va muy vinculado con esa ética de la inteligencia artificial, con ese uso responsable. Esa captura de información tiene que ser para un propósito en concreto, ¿de acuerdo? Eh, y adicionalmente, en cuanto a si todo cómo se captura o si es en forma de apps o se traslada en contactos de marketing, pues aquí permitidme que la captura de información pasa desde eh, en una entidad bancaria, desde los movimientos que tú haces a través de la app, pero no en sí porque estés utilizando la app, sino porque estés haciendo una transferencia, obviamente entre personas anonimizadas, pero el concepto de transferencia o el concepto de tus recibos que te están llegando, pues te permite conocer un poco más. Adicionalmente, cuando tú firmas un contrato, en esas cláusulas te dice para qué va a ser utilizada esa información, pero tú das información de dónde vives, etcétera, etcétera. No solamente se puede capturar información respecto a tu uso y tu relación con cada organismo, entidad financiera o lo que sea, sino que también hay datos públicos. Por ejemplo, el INE pues, comparte a través de información obtenida a través de encuestas, comparte datos pues, a nivel sociodemográfico, socioeconómico, que nos permite enriquecer nuestra visión individual. Y luego, ¿esto cómo se repercute? Pues se puede repercutir en cuanto a una acción de marketing, pero hemos visto a lo largo del día, quizás excluyendo más la parte del restaurante y la parte más de marketing, cómo estamos accionando la inteligencia artificial, mejor dicho, accionando el dato a través de la inteligencia artificial de múltiples maneras y en beneficio de la sociedad. Nos comenta otra compañera. em,
aunque el diseño sea con algoritmos, después habrá una decisión personal teniendo en cuenta otros factores, por supuesto. Aquí, si os dais cuenta, estamos trabajando en una automatización, ¿vale? Pero esa automatización de procesos es un objetivo de eficiencia, pero al final lo que se traslada es en un enriquecimiento de las decisiones a tomar por personas. Insisto, no detectamos fraude de manera automática, no proporcionamos servicios a desempleados de manera automática, no diagnosticamos de manera automática, no colocamos a las patrullas de la Guardia Urbana de manera automática, no. Lo que hacemos es identificar y cierta información relevante para que ciertas personas puedan tomar decisiones. ¿Dónde sí que interviene la automatización? Pues si hay un trabajo de mecanización en el que, lo voy a simplificar mucho, yo tengo que coger un dato que está en una solicitud de ERTE, por ejemplo, y a partir de ahí lo tengo que colocar en un sistema para que la Consejería de Empleo tome una decisión sobre ese ERTE, la decisión la toma la Consejería, por supuesto, pero ese volcado de ese dato y llevarlo a ese lugar donde van a realizar esos análisis, en lugar de digamos, de invertir el valioso tiempo de capital humano en realizar esa mecanización, pues lo automatizamos. O si me permitís, y utilizo el ejemplo de los ERTES, porque por desgracia, por la situación actual está muy de moda, pero adicionalmente porque lo estamos implementando en una comunidad autónoma, una vez que se realiza esa investigación, hay que generar unos documentos de resolución de diferente índole para comunicar ese resultado. Pues esa generación de documentos en base a ese análisis humano es un ejemplo de automatización, de cómo a partir de un listado de empresas con sus solicitudes y su resolución, podemos generar y comunicar de manera automática, rellenar un documento Word que es una plantilla, rellenar automáticamente esos campos que nos permiten comunicar esas resoluciones. Son ejemplos de donde la automatización aplica. Yo voy a utilizar mis recursos humanos como administración, como consejería de empleo en investigar, en proporcionar un servicio lo más personalizado y mejor posible, pero no los voy a invertir en mecanizar o en escribir un documento donde aquí las máquinas y la inteligencia artificial me pueden aportar mucho, mucho valor. Tenemos otra pregunta. A raíz de las experiencias positivas con Smart Cities, ¿podemos concluir que será el futuro de gestión de las grandes ciudades? Bueno, sin duda. Pero el concepto de Smart Cities es un concepto súper amplio y al final se apalanca sobre el dato. Es decir, lo que necesitamos es desde una sensorización de diferentes elementos de la ciudad, como pueden ser sensores de ruido, como pueden ser sensores, las cámaras de vigilancia de tráfico, como pueden ser sistemas de captura de información lumínica. Con toda esa información, esa sensorización, y estoy yendo a un ejemplo, digamos, muy básico, con toda esa información más la información de los ciudadanos, se ingesta en una mega plataforma de datos que es el concepto de ese Smart Cities, que lo que permite es desarrollar casos de uso de optimización del tráfico, de niveles de contaminación, de cuando los niveles de polución pues, superan ciertos límites. Esos algoritmos me permiten extraer información relevante, bien sea aplicando el algoritmo que sea, para tomar decisiones. Y esas decisiones al final será el cuadro de mando de la alcaldía y de su equipo, ¿no? Y aquí tenemos un ejemplo que es Nueva York. El equipo de Accenture de Estados Unidos ha desarrollado para la ciudad de Nueva York un cuadro de mando que, insisto, el cuadro de mando es una herramienta que es muy valiosa, pero que
realmente donde está el valor es en toda esa información y en toda esa extracción de predicciones e información relevante que se vuelca en ese cuadro de mando. Por tanto, el cuadro de mando tiene que tener un diseño orientado a la experiencia y ahí entran nuestros equipos especializados, pero luego tenemos que suministrarle de datos relevantes. Y aquí es donde tenemos que hacer ese ejercicio de inteligencia aplicada en el dato. Y como decían, el alcalde de Nueva York, como decimos, desayuna con nosotros muchas veces, en el sentido de que coge su iPad, su tablet, en el dispositivo que sea, y ve cómo va evolucionando, cómo va la parte presupuestaria, de consumo de presupuestos, de gasto público, cómo van los niveles de contaminación, de calidad del agua, etcétera, 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 y pueden tomar decisiones él y su equipo. ¿Vale? Muchísimas gracias por las preguntas. La verdad están siendo súper relevantes. Espero poder cubrir en los minutos que nos quedan todas. Em, ¿Cómo se implantaría la inteligencia artificial en la administración? Bueno, realmente yo no lo trasladaría a futuro, lo trasladaría a un presente. La inteligencia artificial ya está llegando a la administración y un ejemplo es el ámbito de la seguridad social, el ámbito autonómico del empleo, el ámbito por ejemplo, de Metro de Madrid, de las empresas de transporte que en este caso sean públicas, ¿vale? Al final, o en el caso de sanidad, ¿no? Pues al final hay diferentes casos de uso y la estrategia de transformación de una administración en lo que denominamos un data-driven government, es decir, un gobierno basada su gestión en cuanto al dato, lo que requiere es de nuevos perfiles, de nuevas capacidades dentro del equipo de funcionarios públicos que sean capaces de extraer esta información, de aplicar estos modelos. Se tienen que dotar de infraestructuras de datos para poder realizar esas manipulaciones de la información y extraer ese valor. Y sobre todo tiene que haber una gestión del cambio. Y esto no lo podemos olvidar. Es imprescindible que una transformación digital vaya asociada a una gestión del cambio porque las maneras de trabajar van a ser diferentes, las capacidades de las personas se van a orientar de otra manera y, por tanto, bien sea para la explotación de lucha contra el fraude, bien sea para los diferentes ejemplos que hemos puesto, nosotros como experiencia lo que hemos visto es que cuando hay una gestión del cambio dentro del marco contractual o del proyecto, dentro de la administración, pues los resultados son mucho más positivos. Con la inspección de trabajo, ¿cuáles han sido los resultados concretos? Yo os invito, no tengo ningún problema en mandaros las notas de prensa que hay relativas y que son públicas a cómo el plan director por un trabajo digno y los diferentes planes de choque han impactado positivamente en la detección del fraude, pero no puedo compartir datos concretos relativos al impacto económico, que creedme que es muy relevante, pero sí que os remito a esa información y que, bueno, no sé si os podré hacer llegar esas notas de prensa de alguna manera. Pero al final, bueno, los datos de temporalidad, por ejemplo, de temporalidad irregular, conversión a de jornada parcial, perdón. Bueno, tenemos diferentes ámbitos, perdón porque estoy entrando ya en detalles, pero tenemos desde jornada parcial hacia jornada completa, contratos temporales a contratos indefinidos, ahí hay diferentes irregularidades, son ejemplos, y aquí veíamos cómo se habían duplicado las tasas de identificación de casos, como comentaba antes. Perdonadme que sea tan ambiguo, hay muchas más líneas de fraude, pero es un dato muy sensible que no podemos compartir, pero que sí que de verdad que os remito a buscar plan director por un trabajo digno, inspección de trabajo y esa información que ha salido en prensa, porque detrás de ello están estos algoritmos. Otra pregunta, ¿el hecho de que estemos tan controlados no supone que podemos ser muy manipulables? Por supuesto. Aquí hay dos elementos y por un lado es que tenemos que dotar al ciudadano, al cliente o al usuario de capacidad de toma de decisión de
hasta dónde yo quiero que utilicen mi información y cómo quiero que la utilicen. Y por otro lado, tenemos que asegurar que esos datos, perdón, que esos algoritmos hacen un uso positivo de esa información y que no invaden nuestra intimidad. ¿Y cuál es el resumen de todo eso? La ética y el uso de la inteligencia artificial desde un punto responsable. Hasta hace unos años, bueno, no existía esa obligación desde un punto de vista institucional. Nosotros como compañía ya lo veníamos implementando, pero ahora hay esa exigencia y tenemos que exigir a empresas como Accenture que efectivamente que cumplan esa legislación y que se haga ese uso de datos responsable y que no invadan la privacidad y que, incido, demos la capacidad al usuario de tomar esa decisión de cómo quiero que utilicen sus datos. ¿Vale? En este caso no puedo estar más de acuerdo y una persona se puede sentir más invadida o menos invadida en función de los datos que comparta, pero eso no es una decisión suya. Y me dicen que vayamos terminando. La última pregunta que hay respecto a hay un cierto recelo al uso de la inteligencia artificial por la destrucción de puestos de trabajo. ¿Qué podemos decir para tranquilizar a los trabajadores? Eh, Aquí lo que, y bueno, y si se rediseñan los modelos a medida que se aplican. Respecto a lo segundo, sí. Una vez que se aplican, se va reaprendiendo en base a cómo va acertando, fallando el algoritmo, y esto produce que se vaya mejorando. Además, el contexto puede ir cambiando y, por tanto, el algoritmo, ese patrón detectado, deja de ser eficiente o efectivo y, por tanto, debemos de reentrenar ese modelo. Y respecto a la inteligencia artificial, destrucción de puestos de trabajo. eh, Sin duda alguna, estamos en un momento de transformación digital, de brecha digital o como lo queramos llamar. Tenemos que ser muy consecuentes con el impacto desde las organizaciones que tienen la implementación de estos algoritmos y esta automatización. Por tanto, lo que tenemos es que buscar primero, no sustituir a personas, sino que empoderarlas para que tomen decisiones y en aquellas situaciones en las que ese puesto de trabajo se haya visto, se haya visto sustituido por una automatización, permitidme que lo diga así, por esa automatización lo que tenemos que hacer es desarrollar esas personas para que evolucionen hacia esas capacidades donde puedan aportar mucho valor. Estoy convencido que una persona que esté realizando esta mecanización tiene un conocimiento de negocio que con la formación adecuada y con la gestión del cambio que decía anteriormente adecuada, pueda aportar valor a partir de esa automatización de mecanización. Y aquí creo que tenemos que ser muy considerados y debemos de ser, en definitiva, muy responsables como sociedad. Y perdonadme que son las 9 en punto, que sé que tenéis unos tiempos muy marcados. Muchísimas gracias a todos, ha sido un placer y os deseo lo mejor y mucho ánimo.